Ella es la licenciada Débora Lema. Agustina. Romina, No, Romina Agustina. es una de las integrantes, Romina Erlich, está por llegar, y la licenciada Agustina Cenese. Ellas forman el equipo de cuidados paliativos del Hospital Argerich. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Bárbaro. Bueno, vayamos a las preguntas, porque yo tengo, la verdad, un programa, esto me interesa muchísimo y creo que a la mayoría de la gente. Si nos pueden explicar así de entrada, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿O a qué se refiere? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina. Los cuidados paliativos son una modalidad de atención que se brinda a través de un equipo interdisciplinario. Quiere decir que hay varias profesionales de la salud de diferentes disciplinas que se van a encargar de acompañar al paciente y a la familia que transita una enfermedad crónica avanzada y va a atender las necesidades que tenga ese paciente, ya sea controlando síntomas, como puede ser el dolor, o necesidades de las otras dimensiones de la persona, sociales, espirituales, psicológicas, otras dimensiones o físicas. Cuando hablaste de las especialidades en el equipo de ustedes, ¿nos podés definir cuáles son las especialidades que abarca? Sí, en este momento hay dos médicas, que son Romina y Fabiana, dos trabajadoras sociales y una nutricionista. Estamos con falta de algunas profesiones que son fundamentales para conformar el equipo, como es enfermería y alguien del equipo de salud mental, ya sea psicología o psiquiatría. Estamos contando con una rotante de terapia ocupacional, que también es una disciplina que es muy interesante en todo lo que hace la rehabilitación en cuidados paliativos, aunque pueda sonar a veces contradictorio, pero es muy interesante. Y bueno, vamos por suerte a tener una rotante psicóloga en breve, así que bueno, eso también es una alegría. Cuando hablas de médicas, ¿hablas de una especialidad en especial o son médicos clínicos los que están en el Ujú. equipo? Casualmente las chicas son ambas médicas clínicas, o sea, tienen su base de residencia hecha en clínica médica. Además, Fabiana es geriatra, pero ambas tuvieron que formarse, como todo el resto del equipo, estamos formadas en lo que es el posgrado en cuidados paliativos. Ujú. O sea, es una especialidad, aunque no está aún reconocida, pero es una especialidad. ¿Y cómo llega un paciente? ¿Cómo es derivado o es de mutuos propios porque se entera o es el mismo médico, el oncólogo en este caso, ¿no es cierto? Ambas opciones son los menos, tal vez los pacientes que vienen por motus propio, pero la verdad que sería muy provechoso. Y si no es el profesional que va atendiendo a ese paciente, ese médico de cabecera, en nuestro caso son la mayoría los oncólogos quienes nos derivan y que detecta alguna necesidad que sea necesaria, abordada por el equipo interdisciplinario y lo deriva a nuestro equipo para que lo citemos a una entrevista. O sea, no es que puede ir a cualquier hospital o el médico ya directamente te dice, bueno, tenés para atenderte en el Tornú, por ejemplo, o tenés para atenderte en el Argerich, en el Argerich. Digamos que se sabe en los hospitales en donde suelen haber equipos, pero las modalidades para las derivaciones son bastante particulares de acuerdo a la característica de cada hospital. El circuito que comentaba Agustina aplica para lo que es de los pacientes que son ambulatorios del servicio de oncología, y en el caso de nuestro hospital, por una cuestión de alcance del equipo, solamente atendemos pacientes oncológicos, pero en general los cuidados paliativos hacen un enfoque de la enfermedad crónica avanzada, o sea que pueden ser derivados desde cualquier otro servicio, ¿no? Ujú. Y también esta derivación y este circuito hospitalario hace que lleguemos a los pacientes que están internados, que también son derivados desde las salas de internación, ¿sí? Por médicos clínicos, por urología, digamos, las distintas salas de internación que también nos derivan y hacemos el seguimiento de pacientes internados. Ah, perfecto. Claro, los conocemos en la internación y una vez que se van de alta, tienen el seguimiento por el equipo de manera ambulatoria. Perfecto. ¿Cuántos años hace que está este programa? No lo digo a nivel del Argerich, sino a nivel de todos los hospitales. A ver, los cuidados paliativos como movimiento, surge como un movimiento que se llamó Hospice en Inglaterra por los años 60, y un poco como en contraposición a lo que era el avance tecnológico que generó incluso la creación de las terapias intensivas y el sostén de la vida de manera un poco más artificial. Y en paralelo va surgiendo este movimiento que dice, bueno, a las personas a quienes ya no hay más posibilidades para seguir tratando o curando, también necesitan tener su espacio de atención, y es cuando Cecily Sanders, que fue una primero enfermera, luego trabajadora social y posteriormente médica inglesa, crea este movimiento hospice
Y bueno, a partir de allí, con un espacio en Inglaterra, es que comienza este abordaje de los que ella denominaba los moribundos, o que se denominaba en un primer momento moribundos, ¿no? Y digamos, y después en Argentina fue un proceso que se inició allí por los 80, y donde hubieron distintos hospitales que fueron como los pioneros, entre ellos el Hospital Udaondo, que fue uno de los primeros en tener equipo de cuidados paliativos, ¿no? Hablamos del ámbito público. ¿Y ustedes notan, por la trayectoria que está, el grado de avance, o sea, la mejoría, no sé si a nivel médico, eso no lo puedo determinar, pero sí si se sienten mejor, si están más activos, si cambiaron? ¿Te referís a los pacientes? Claro, me refiero a los pacientes, o sea, el hecho de llegar a un centro, de repente me imagino que deben llegar bastante mal o deprimidos. Si hay un determinado porcentaje de avance donde ustedes ven que el paciente, bueno, progresó, está mejor. Mira, por ahí te sirve un ejemplo de una paciente que atendimos con Romina hoy, que vino a la consulta de primera vez con el equipo y tenía mucha incertidumbre de qué íbamos a hacer nosotros con ella en la consulta. Bueno, le explicábamos a qué nos dedicábamos, cómo era nuestra forma de trabajo, y cuando Romina le estaba ocultando y tomando la presión, dijo, pucha, me hubiesen derivado antes a este equipo. Y lo que se está fomentando hoy es la derivación temprana a los equipos de cuidados paliativos, porque se vio que ayudan en todas las esferas de la persona, en el control de sintomático, en el acompañamiento familiar, en la mejor tolerancia al tratamiento. Aparte de sentirse acompañados, sentir además que hay mucha gente que está en mi misma situación y no sé, de repente encontrar, no digo amistad, pero sí sentirse más cómodo y saber que puede en ese ámbito hablar de lo que sea que quizás con un familiar no lo podés hacer. Exacto, sí. La verdad que me parece muy positivo. Bueno, vamos a un corte. Bueno. La doctora Romina Erlich, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, perdón, llegué justito. No, hacía poquito que habíamos empezado, realmente muy interesante. Me gustaría hablar de la ley, porque hay una ley, es nueva, ¿cuánto hace que está? Sí, si bien por muchos años existe un plan nacional de cuidados paliativos y que garantizaba cierto acceso a las prestaciones, esto hacía de que no fuera una obligatoriedad, por ejemplo, para distintos sectores como pueden ser el privado o el de la previsión social, ¿no? Y la aplicación de la ley que se acaba de sancionar recientemente, ahora en julio, el mes pasado, hace que, bueno, progresivamente se obligue, ¿no? Desde el Estado, ya que es otro marco. Es un apoyo importantísimo. Un apoyo y una garantía de derechos, de que todas las personas tengan acceso a los cuidados paliativos en equidad de condiciones, que también es fundamental, sea donde sea que se viva y se tenga la edad que se tenga, ¿no? En cualquier momento del ciclo vital va a tener que existir algún dispositivo de cuidados paliativos para una persona que lo pueda llegar a necesitar. Así que es un paso importantísimo. Y contame las diferencias con lo anterior, o sea, la ley lo que permite es que todo el mundo tenga acceso a cuidados paliativos. Y anteriormente... Claro, no existía un marco legal que lo regulara. Y ahora, por ejemplo, no solo desde las universidades que van a tener que incorporar la materia en lo que es grado y pregrado, sino las profesionales van a tener que formarse, ¿sí? Las instituciones van a tener que, de alguna manera, poner a sus profesionales en tema de cuidados paliativos para poder abordar estas situaciones, porque van a estar obligados, cosa que antes era más optativo. ¿Sí? Era dependiendo del efector. Si se quiere, se tiene. Si se contemplaba o si se creía que esto era un valor, se hacía. En cambio ahora se ha determinado de que esto es una obligación, es un derecho de la gente y por ende una obligación del Estado. ¿Y cómo es? ¿Qué días atienden? Suponete hay gente que debe estar, no sé, trabajando quizás, ¿no? ¿O que hay horarios? ¿Cómo está distribuido el equipo? Nosotras en el equipo atendemos de lunes a viernes. Tenemos una manera de contactarnos, que nos pueden contactar las personas que vienen, que es a través de un mail. Sabemos que no todo el mundo tiene acceso a correo electrónico, pero siempre tienen algún conocido, familiar, que hoy por hoy se habitúa más a todo lo que es
toda la era digital, entonces tenemos un correo donde de lunes a viernes podemos ver y tienen manera de contactarnos, de dudas, y después tenemos presencialmente, asistencial, atendemos de lunes a viernes en el Hospital Argerich, en el tercer piso tenemos un lugar donde atendemos. Tenemos horarios en general desde la mañana al mediodía. Tenemos atención tanto el paciente que puede presentar si nos viene a ver de forma ambulatoria, también están los pacientes internados, que también solemos ir a verlos y hacer consultas. Muchas veces esos pacientes después se van de alta y después nosotros los seguimos. A veces nos pasa que hay pacientes que después pierden la posibilidad de acercarse por muchas causas, o por progresión de la enfermedad, por dificultades económicas. Entonces, tenemos la posibilidad, muchas veces nosotras fuimos armando una red y hacemos seguimiento telefónico, sí, o a veces inclusive si el familiar se puede acercar también. Hacemos reuniones de familiares, donde convocamos también no solo al paciente, sino a la familia, para también poder abordarlos. La edad puede ser gente muy joven, eso no... La edad es dispar, va desde gente joven Por eso, en un grupo, qué sé yo, que vos digas, bueno, a las 2, no sé cómo serán los horarios, a las 2 de la tarde, ¿se mezcla chicos jóvenes, por ejemplo, con personas mayores o no? No tenemos dificultades nosotros, porque la gente se acerca al hospital o las consultas las damos en los horarios que nosotros estamos disponibles. Sí, aclarar quizás que es un hospital de adultos, el nuestro no es pediátrico, entonces se atiende a partir de 18, 16 años. 17, pero también es cierto que nos ha pasado que hay cuidados paliativos en los hospitales pediátricos, ya sea en el Gutiérrez, en el Garraham, en Casa Cuna, y cuando esos pacientes ya son más grandes, muchas veces nos han contactado para ver si los podíamos seguir. Pasó una chiquita que era de el Gutiérrez. ¿Hay muchos familiares que asisten? En general, nosotros convocamos siempre al paciente y quien lo esté acompañando, ya sea familia Siempre. o quien lo acompañe, que sea su entorno, porque muchas veces nuestros pacientes muchas veces no tienen familia directa. Y bueno, quien esté acompañándolo, a veces puede venir una amiga, un vecino, pero en general la idea es atender al paciente con la familia, porque es un poco a lo que va enfocado la mirada paliativa, es acompañar quien está padeciendo la enfermedad y quien también y lo aparte está que acompañando. sepa, ¿no? También cómo manejarse, porque a veces los familiares no sabemos y es muy difícil realmente ese tratamiento. ¿Cómo se distribuyen las tareas en cada profesional? ¿O quién es el que distribuye de ustedes en el equipo? Tal vez nuestro equipo tiene la particularidad de que hacemos mucha interdisciplina. Entonces, la entrevista, casi siempre hay 2 disciplinas que participan y no hay un profesional que dirija o tome el mando de la entrevista, sino que la vamos haciendo en grupo, ¿sí? Hay como un lenguaje interno entre nosotros y nos conocemos de tantos años de trabajo y que nos vamos complementando, ¿sí? Y eso es la característica de la formación en cuidados paliativos, que tenemos una mirada muy amplia y tal vez la médica puede indagar sobre cuestiones emocionales y la trabajadora social puede preguntar sobre la alimentación y la nutricionista puede indagar sobre el dolor, ¿sí? Eso es lo rico de la interdisciplina. Claro, es trabajar en equipo. Está perfecto. Vos, Débora, me decías al inicio que en realidad todavía te falta armar todo el equipo completo, ¿no? No, en verdad no es así. Siempre la búsqueda es de que sea lo más interdisciplinario posible. Tuvimos enfermeras, 2 de ellas, pero se fueron jubilando y bueno, el equipo también va mutando. De hecho, no sé si antes nos habías preguntado, pero el equipo está funcionando desde el año 2009 en el Hospital Argerich. No me lo habías dicho. Me preguntaste cuándo se habían iniciado los cuidados paliativos. Sí. Desde el 2009 en el hospital y empezó, bueno, con Romy, con Constanza y Fabiana. Agustina se incorporó con los años y yo vine luego. O sea, ustedes no se conocían, o sea, se conocen ahí y después arman todo este equipo. Sí. ¿Es así? Sí. Claro, la particularidad también es que somos un equipo de trabajo, no tenemos no somos un servicio, o sea, nosotros no estamos full time para el equipo, salvo Romina, que por suerte sí tiene su cargo. Entonces vamos dividiendo nuestras tareas en el servicio en el que pertenecemos, por ejemplo, en mi caso como nutricionista o Débora, Constanza como trabajadoras sociales, y destinamos horas al equipo. ¿Sí? El equipo nos une, pero después cada una también tiene sus otras responsabilidades dentro de la actividad laboral. Eso es algo que es bastante habitual también para quienes hacemos cuidados paliativos, de que, por ejemplo, no exista la dedicación exclusiva en para todos los cargos, y quizás en esto también la ley pueda aportar, ¿no?
Está bien. Sí. Vamos a un pequeño corte y después sí quería ahondar un poquito más en la ley. Me quedan algunas cosas por preguntar, ¿sí? Dale. Bueno, regresamos con nuestro programa y lo que había quedado en una pregunta anterior, las diferencias que hay. A ver, marcámelas, las diferencias que hay entre la ley, o sea, en qué favoreció. Si bien me lo dijiste, pero debe haber más cosas en el cual favorece esta ley. Mira, primero igual es muy novedoso, o sea, todavía esto está recién gestándose. Es todo lo que aspiramos que suceda, que es que cuando hay digamos, algo que el Estado va a regular, se entiende de que los efectores, los prestadores, no pueden poner excusas para decir esto no lo brindo. Entonces creo que ganamos en términos de derechos para la población, ¿no? De generar una cosa que ya era un derecho, de hacerla más como garantizada. Creo que en ese sentido, por ejemplo, esta ley dice que se tienen que asegurar todo tipo de terapéuticas, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, que si bien siempre existió un programa acá que se encargaba de eso, bueno, al tener como el respaldo o el marco normativo, es otro el peso que esto puede adquirir, ¿sí? No sé si tiene que ver, pero en los hospitales, todo lo que es medicina oncológica, remedios, ¿eso es gratis para el paciente o no lo tiene que pagar? En Si los- yo me estoy atendiendo por ejemplo, en cualquier hospital. No, si la persona no tiene cobertura, el Estado argentino, por suerte y gracias a que tenemos un sistema de salud solidario, genera todos circuitos que pueden ser muy escabrosos, pero en los que se garantiza el acceso a la medicación, como también a la atención. Eso en Argentina se da en todo el país y la verdad que somos un sistema de salud de excelencia y ejemplo en Latinoamérica y realmente para el mundo. Por supuesto con las falencias que implica que el Estado tenga que sostener tremendos gastos, ¿no? Pero sinceramente, nosotras que estamos como muy ligados a oncología y que las personas nos cuentan los vaivenes, también sabemos de que se accede a la medicación, ¿sí? Hay un montón de momentos en que las cosas no están bien y otros en que se funciona mejor o están más aceitados los canales, pero esto está garantizado en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires al menos, podemos como dar cuenta, ¿no? Más allá de eso también... Pero la ley lo que viene es a regularla, Sí, decir, igual bueno... vos me preguntabas por oncológicos, en lo que es cuidados Sí. paliativos también existe otra No. cuestión farmacológica y Ah, tiene ahora eso otros... no. Claro, No, porque cuando hablas de los cuidados paliativos, si bien uno piensa en el paciente oncológico, los pacientes son oncológicos y pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. Ah, perfecto. Y Yo ahí tenía un error ahí. Sí. Y ahí incluimos los pacientes que son pacientes neurológicos con enfermedades avanzadas, pacientes ya en etapa de SIDA, pacientes con enfermedades renales crónicas renales avanzados, pacientes cardiológicos avanzados, los neurológicos. Claro, yo tenía un error, no, yo pensé No, que es que en un siempre era momen- oncológico. Es que en un no. momento dado, así como uno pensaba que los cuidados paliativos los asociaba a terminalidad, a fin de vida, al paciente que se está muriendo, hoy por hoy uno cuando habla de cuidados paliativos habla de un modelo de un inicio temprano, de poder detectar al paciente que tiene una enfermedad amenazante para la vida, que no va a ser posible de curar, pero uno tiene múltiples instancias para poder intervenir, hacer intervenciones de distintos tipos, tanto para el paciente como para la familia que lo va a acompañar. Entonces no es solo el paciente oncológico, sino los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. Está perfecta la aclaración. Y esto, sí. En un inicio, los cuidados paliativos, como contaba Débora, se originaron para pacientes oncológicos, pero después se vio que había tanto beneficio para el paciente y para la familia que otras patologías también se beneficiaban por este tipo de abordaje. Por eso hoy también, como dijo Romina, para todas esas enfermedades son muy útiles el abordaje de cuidados paliativos y es lo que la ley también apunta. Perfecto. y también es un beneficio porque como hablamos de hacer cuidados paliativos tempranos o abordar la enfermedad crónica avanzada, también hablamos de mucho tiempo de cuidado y eso también implica mucho tiempo de polifarmacia quizás, ¿no? Entonces Sí. de repente tener aseguradas medicaciones a lo largo del tiempo para muchas personas que quizás no tienen cobertura y también para quienes sí, tenerlas garantizadas por ley es otro el escenario. No, sí, perfecto. La verdad que sí. O también como este cuidado es tan extenso y dura tanto tiempo,
quién va a cuidar, cómo va a cuidar, qué posibilidades tiene de cuidar, porque por ahí esos cuidadores trabajan, tienen otras responsabilidades y no pueden estar al 100% para acompañar a ese paciente. Sí, por supuesto. La ley también va hacia ese lugar, ¿no? Como poder hacer como conciencia de este cuidado que necesita exceder a la familia, a quien no se le puede pedir todo, y pensarlo también de manera un poco más comunitaria y que existan otro tipo de prestaciones para que existan cuidadores, por ejemplo, listados de este tipo de figuras que son tan importantes y de sostén, mismo el voluntariado también, para que puedan brindar manos para la ayuda. ¿Cómo para es el voluntariado? El voluntariado es algo que en Argentina tenemos, quizás en otros países está muchísimo más desarrollado. Acá se ha dado mucho de mano de algunos hospitales y sobre todo más pediátricos. Sí. ¿El Tornú tiene? Sí. El Tornú tiene un equipo ya hace rato que funciona, fue uno de los pioneros también, el Udaondo, el Tornú, y tiene una unidad de cuidados paliativos, funciona, tiene internación y tienen voluntarios que trabajan a la par y que cuando los pacientes ingresan, los van a hacer, por ejemplo, la parte del interrogatorio, el paciente ambulatorio, toda la primera parte, que hay cuestionarios, los hacen los voluntarios. Perfecto. Sí, tienen su formación necesaria para poder estar acompañando. O sea, tiene una preparatoria, ¿no? Cualquiera puede ir y de repente entra y empieza a atender. Está perfecto. Otra pregunta que mucha gente también se hace, ¿no? O sea, si el médico me dice, bueno, de ahora en más lo voy a derivar a cuidados paliativos, ¿significa que, o sea, tengo ya poco tiempo? ¿Vienen los pacientes así con esa idea de que, bueno, como me derivaron, es como que, no sé si, es triste lo que digo, pero no sé ni cómo decirlo, pero... No hay nada más para hacer. Claro, ¿entendés? O sea, una vez que el médico me dice, bueno, Silvia... A nosotros, cuando nos derivan los pacientes, que en general en nuestro hospital nos derivan los oncólogos, yo creo que muchas veces ni le dicen a qué vienen, o sea, nosotros les contamos, pero sí les dicen, vaya a cuidados paliativos. Ahora, el paciente que tiene en su cabeza, yo creo que ya alguna idea sabe de su instancia de enfermedad y un poco vienen a conocer y ver, y creo que la idea o el preconcepto con el que viene, el que ya tiene, no el que desconoce totalmente, al que se lleva cuando nos ve, le cambia, es diferente. Porque es un poco es esto que vos transmitís y que creo que a la mayoría le suena, ¿no? Como escuchar paliativos, es como, bueno, no hay nada más para hacer, ¿a qué voy? Y en cambio cuando viene y se encuentra con una respuesta de un equipo, le preguntamos qué le sucede, hablamos de él, de su familia, del trayecto de la enfermedad, de su vida, surgen surgen otros campos donde uno puede trabajar y ahí se siente que realmente hay algo para hacer, hay mucho para hacer. Sí. Hay mucho para hacer y hay pacientes que están transitando todavía la enfermedad y están con algún tratamiento que no es curativo, pero es un tratamiento y entonces acompañamos y ayudamos y bueno. Pero bueno, la denominación de los cuidados paliativos es fuerte, de hecho el término ha ido mutando, han habido transiciones conceptuales, ahora hablamos de atención paliativa, también para hablar esto de que no es solamente en la etapa terminal, sino que hay una cuestión más de continuidad y incluso se están llamando muchos equipos de cuidados continuos o cuidados integrales. ¿Y qué sería haber cuidados? Lo mismo, pero como cambiándole la cuestión desde el lenguaje, que también hace por esto que vos traes, ¿no? Sí, claro, por la denotación y por los preconceptos que uno puede tener arraigado de cuidados paliativos y a veces cuesta que ese paciente se acerque a la consulta por ese miedo, a ese rótulo que le tiene como instaurado. Entonces se está planteando cambiarle el nombre para ver si le sacamos un poco de tabú. Sí, es verdad. ¿Y hay pacientes de cuánto tiempo, por ejemplo, que siguen y siguen yendo y que se encuentran mejor? Porque hay distintos tipos de pacientes. Tenemos pacientes de 5 o 6 años. Tuvimos hace poquito, falleció una paciente que la seguimos mucho tiempo con Debbie, Agustina Muñoz, que ¿cuánto tiempo estuvimos? Años, 5 años. 5 años, pero la hemos seguido mucho tiempo y hemos tenido un vínculo muy fuerte con ella, con su marido. ¿Trabajan en combinación con el médico que atiende al paciente o no? ¿O es como aislado? O sea, llego al equipo
y mi médico, por ejemplo, ¿tiene relación con ustedes? ¿Hacen consultas? ¿Ustedes le hacen un informe? No sé, me estoy imaginando. No, nosotros trabajamos con pacientes oncológicos. Sí, y tenemos contacto con los oncólogos y hacemos pues un el ida y médico vuelta, sí, y cuando tenemos dudas nos consultamos. Tenemos la posibilidad hoy en día en el hospital de entrar al sistema del hospital, al sistema hospitalario. Acceder, digamos, Entonces, a la ficha del historia paciente. clínica electrónica. Entonces podemos ver las evoluciones, y si este paciente por ahí se atendió en otro hospital, también nos permite ver la evolución en el otro hospital. Pero en general nosotros con los pacientes que seguimos, que son pacientes oncológicos, tenemos un diálogo con los oncólogos, ahí tenemos reuniones con ellos, discutimos a veces los pacientes. Sí. Y también cuando el paciente o la paciente está internado, con el equipo tratante, ¿no? Que también esas son instancias como súper interesantes de estar en acuerdo y en sintonía, porque cuando la persona está ahí todos los días, se hace muy importante, tanto por él o ella y por su familia, de que todos manejemos el mismo lenguaje y los mismos objetivos terapéuticos. Perfecto, me encanta cómo trabaja el equipo. Bueno, vamos al último corte, escuchamos un lindo tema y estamos viendo el tema de cuidados paliativos con el equipo del Hospital Argerich. Quería hablar de nutrición, cómo se trabaja con un paciente en un estado, no sé, en un estado en el cual está muy enfermo y que llega al equipo. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo empezás con el tema de la nutrición? El punto de partida primero es saber si al paciente le preocupa o no su alimentación. Hay veces no es tanto una demanda del paciente, sino más bien de la familia, porque ve que tal vez está deteriorado, que cambió su imagen corporal, porque perdió peso, perdió el cabello, la ropa le queda grande, o no tiene ganas de comer, y eso angustia mucho a la familia, ¿sí? Porque no podemos perder de vista que la alimentación es un acto simbólico y es un compartir. Casi siempre en cualquier reunión familiar hay comida, o está el mate que nos une, o el asado del domingo, y es muy angustiante tal vez perder esos momentos de encuentro y que la comida nos ligue por el avance de la enfermedad. Entonces, siempre partimos de saber qué es lo que está pasando, porque hay muchas veces que se generan conflictos familiares en torno a la comida, porque el paciente no quiere comer, la familia sí está muy preocupada, y ese momento placentero termina siendo un momento de conflicto familiar. Hoy vieron que Romina decía que hacemos entrevistas familiares. Muchas veces citamos hacer entrevistas familiares para trabajar el tema de la alimentación y para poder enseñarle al paciente y a la familia cómo recuperar la satisfacción en el comer sin generarle más disconfort. Claro. Porque no podemos perder de vista que el paciente puede tener síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea o anorexia, o sea, esa falta de apetito, y que va a condicionar la alimentación. Entonces ahí uno va jugando y va viendo, bueno, qué estrategias puede implementar para lograr que ese paciente se alimente y nunca generarle más desconfort. O sea, pero yo me refería al tema más que nada de la alimentación, no como para curar, sino para que el paciente esté mejor. O sea, ¿qué alimentos ustedes le arman eso? Vamos partiendo de cada persona en particular, porque no todos comemos igual, ¿no? Sí. Nuestros gustos y hábitos son diferentes. No hay, como vos decís, no hay un alimento que nos cure, ¿sí? Sino poder disfrutar de la comida, y también dependiendo de cómo lo pueda digerir esa persona, porque no es lo mismo una paciente que tiene por ahí un cáncer en la mama, donde su tracto digestivo no está alterado y seguramente pueda tolerar la mayoría de los alimentos, en comparación de tal vez alguien que tiene un cáncer en el estómago, donde su proceso digestivo está alterado por la enfermedad, y ahí sí va a haber que hacer mucho más minucioso sobre qué alimentos sí y qué alimentos no. Entonces eso lo vamos trabajando individualmente. La verdad que yo dietas prearmadas no uso, ¿sí? Voy partiendo. Si no, cada paciente tiene su dieta determinada de acuerdo a la enfermedad que tiene. Más que dieta, por ahí pautas alimentarias, ¿sí? De partir del hábito de ese paciente e intentar ver desde mi especificidad profesional cómo lo puedo ayudar yo para que pueda seguir con su hábito sin generarle más malestar. Está bien. ¿Y qué hay de lo que se dice por ahí, ¿no? De que la alimentación es tan básica, es tan importante para que vos estés bien, o sea, de que el alimento tenga nutrientes para que te mejoren, no sé, tu estado o tu enfermedad. Sí, como dice el dicho, ¿no? Que el alimento sea tu medicina. La alimentación tiene mucho poder preventivo de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad oncológica y de otras enfermedades crónicas también, pero cuando la enfermedad ya está instaurada, la verdad,
no disponemos de un alimento que nos genere la curación, ¿sí? Ni ninguna dieta. Digo esto porque hoy en día en las redes sociales, en los medios de comunicación... Yo me refería a eso. Sí, por eso me parece muy bueno mencionarlo. Hay muchas dietas que se catalogan como mágicas, curativas. Eso. Y la verdad que ojalá dispongamos de un alimento que yo diga, consumí esto que te vas a curar, ¿sí? No necesitaríamos de las drogas oncológicas, de las quimioterapias. Sí es necesario tener una alimentación completa y variada, ¿para qué? Para afrontar mejor el tratamiento. Pero no le podemos generar que ese alimento me va a curar, porque muchas veces se pierde ese valor simbólico del comer, de disfrutar una comida rica, por miedo a que ese alimento me genere que la enfermedad se propague más rápido. Sí, pero está muy, ¿cómo se dice? Instaurada en la sociedad eso, o sea, te vino esta enfermedad porque no comías carne, qué sé yo. Bueno, pero yo te recomiendo un médico que realmente te hace una dieta que te va a aportar. Que le haya servido a una persona, uno no lo va a negar, pero es muy difícil hacer una generalidad de ese uso individual. La enfermedad oncológica es multifactorial, no depende solo de la alimentación. Depende del estilo de vida, pero hay factores hereditarios, genéticos que la desencadenan, estrés emocional. ¿Sí? Y también para desculpabilizar a esa persona, porque imagínense, le diagnostican una enfermedad avanzada que amenaza su vida y a la vez siente culpa porque él comió carne y que eso le generó la enfermedad, pobre persona. Sí, claro, por eso te digo, pero hay mucha gente que dice, no, pero te recomiendo tal médico porque en realidad... Y yo no sé si hasta qué punto. Como sugerencia para las personas que estén escuchando o si tienen familiares, que consulte con profesionales idóneos en el tema, para que los puedan orientar y no terminar restringiendo aún más su alimentación. Y más angustia, ¿no? Tal cual, sí. Porque realmente no, tengo que estar comiendo, no sé, palta con huevo, por ejemplo. Y tal vez innecesariamente. Innecesariamente. O sea, vos recomendás entonces... Que consulten con profesionales. Perfecto. La salud, idóneos en el tema. Perfecto. Bueno, vayamos a otras preguntitas. ¿Qué otras cosas ustedes piensan que tendría que saber la audiencia ante un enfermo o el cuidado de un enfermo que tenga que hacer, por ejemplo? O sea, dirigirse a una institución, hablar con el médico. ¿Qué cosas piensan ustedes que sería bueno? Bueno, yo creo que no es por hacer como el autobombo de la disciplina, pero realmente el poder consultar si existen equipos de cuidados paliativos, integrales o como sea que se llamen, siempre puede aportar un beneficio. Esto si la familia está abierta para recibir ese apoyo, porque el camino de acompañar en una enfermedad que amenaza la vida, la existencia de un ser querido, no es nada fácil. Y genera alteraciones en la dinámica y digamos, irrumpen la vida. Y es un antes y un después en la historia de esa familia, ¿no? Entonces, el que hayan dispositivos institucionales que puedan acompañar esas trayectorias es sumamente importante, ¿no? Al menos nosotros en trabajo social, también por la población que tenemos en el Hospital Argerich, que es una población que es bastante empobrecida y que tiene muchísimas necesidades socioeconómicas, hacemos mucho apoyo en ese sentido, porque además tenemos que pensar que la vida continúa y si esa familia de repente estaba sin trabajo, a esta crisis ya se le agrega una enfermedad. Entonces, bueno, son muchas cosas y además después pensar en que también podemos aportar en esto de trabajar sobre esta cuestión del cuidado que mencionabas, ¿no? Bueno, cómo organizar esta vida previa a esta nueva que va a comenzar, ¿no? Y ante todo eso se necesita un apoyo muchas veces externo. Hay familias que lo resuelven por sí solas y hay familias que necesitan de otros apoyos, porque quizás hay muchos problemas previos o hay situaciones conflictivas que no pueden abordar si se ponen peor con la irrupción de una enfermedad, y que los apoyos en ese sentido son fundamentales. ¿Vienen, por ejemplo, familiares solos a consultar? A veces nos pasa porque vienen, porque leyeron o porque alguien les comentó o porque pasa. Nosotros tenemos en el piso donde estamos nosotros afuera, tenemos una cartelera, tenemos datos. Pero, y también nos ha pasado ahora cuando Debbie contaba sobre el trabajo social, sobre la actividad puntualmente ella como el rol como trabajadora social, cómo llevan todo a cabo, sobre todo el tema, la problemática esta desde las personas que tienen poco recurso económico, que son los pacientes que se acercan, la mayoría que se acerca al hospital, y las dificultades que tienen en cuanto al acompañamiento, porque también tienen que trabajar, tienen que dedicar horas
para poder también generar ingresos, porque el paciente que está enfermo tampoco ya tiene, por ahí en este momento ya no puede ingresar. Todas esas cosas uno las tiene que aprender a ver y bueno, esos pacientes también, así como nosotros tenemos por ahí este tipo de población, también se acercan pacientes desde el ámbito privado, porque durante nuestros años de trabajo han venido pacientes a través de colegas o porque nos han nombrado, nos han mencionado, porque escuchan, a consultar a ver, y se han seguido, más allá de que tienen sus oncólogos puntuales en el ámbito privado, han venido a que las acompañemos como equipo. No sé si lo hablábamos antes con Débora, antes de iniciar el programa, ¿no? No sé si dijimos, o vos nos comentabas, de que no todas las instituciones privadas tenían cuidados paliativos. Uh-huh. Así es. ¿A eso te referías vos ahora cuando me estabas comentando? Un poco sí, y también hay pacientes que por ahí están en otros ámbitos e inclusive vienen a consultar a nuestro hospital, así como en nuestro hospital pueden llegar a ir a hacer una doble consulta a otro lado. Obvio, claro. Pero sí, o por ahí tienen, por las obras sociales tienen seguimiento, pero eligen venir al hospital porque, bueno, porque tenemos por ahí se sienten contenidos o por esto que justamente planteábamos, el seguimiento no solo del paciente, sino del paciente y de la familia y el marco que le damos, porque hacemos un seguimiento telefónico, porque tratamos de ocuparnos también y de preocuparnos porque tengan esa medicación, por saber cómo la van a conseguir. Sí, el acompañamiento que le hacen en todo, ¿no es cierto? Es en forma... Sí. Total. Inclusive nos han pasado también que los pacientes hay pacientes jóvenes con hijos y que también están escolarizados y esto también digamos impacta en todo lo que va en la vida, desde la vida de los chicos, en la escolaridad, y muchas veces hacemos intervenciones desde el lugar, desde la escuela. Qué buen trabajo que hacen, ¿eh? Sí, y acá las colegas sobre todo, ¿no? Hemos que aprendido entre todas todo esto y lo hemos ido aceitando cada año más. Sí, ¿Cuánto hace que están juntas? 12, 13 años. Sí. ¿12? Sí, Desde el 2010 está formalizado Sí, el me equipo. dijo, bueno, vos habías hablado del 2000. Sí, En el 2009 nos la idea. empezamos a reunir y a gestar la idea en dirección de distintas especialidades y en el 2010 lo ¿Se formalizamos. conocían o se conocieron ahí en Nos fuimos conociendo en el hospital. Yo con Constanza, que es mi colega trabajadora social, sí, hicimos la residencia juntas, así Ujú. que habían sido años previos de trabajo. Yo llegué más tarde, en el 2015 Se aproximadamente. enrotó y se quedó con Claro, nosotros. fui a rotar, Y vi se luz quedó. y me Te quedé. quedaste. ¿Ah? Está bueno. Bueno, nos quedan 2 minutos. A ver, ¿quién de ustedes nos puede mencionar dónde las pueden ubicar, los teléfonos, dónde llamar los Bueno, pacientes? Estamos, como decía Romy, en el tercer piso del Hospital Argerich, que está ubicado en la avenida Almirante Brown 250 de La Boca. Usualmente nuestros pacientes son derivados desde el servicio de oncología, pero también hemos recibido muchas situaciones que no venían por esa vía y también son seguidas. Tenemos un mail que es cuidadospaliativosargerich@gmail.com y en teléfono que es el 4121-0897. Y estamos de lunes a viernes haciendo las distintas tareas allí, sobre todo por la mañana, consultorios de primera vez donde atendemos interdisciplinariamente. Los martes Agustina tiene su consultorio de nutrición y con Constanza hacemos más el abordaje familiar y también el trabajo en duelo, que es importante mencionar que Importantísimo. no termina Sí. solamente No con lo el hablamos, fallecimiento. ese tema. Exacto. Así que bueno, eso es un poco el chivo. Bueno, fue agradable tenerlas, realmente muy interesante, un tema muy difícil también de Ujú. hablarlo, ¿no? Quizás ustedes lo ven todos los días, pero el que no Sí, está es muy difícil hablarlo. Y Agus también hace seguimiento en forma particular también, ¿no? Y yo también tengo mis consultas que, bueno. Bueno, danos teléfonos. No, me pueden encontrar a través de... Yo atiendo en un consultorio. Consultorios Nazarre. Si me buscan o me googlean como Romina Erlich, me van a encontrar. Perfecto. Y yo tengo una cuenta de Instagram profesional que todos estos conceptos que charlamos de nutrición están volcados ahí. Es @nutrición.4D. Es nutrición en 4 dimensiones. Bueno, Muy buen perfecto, Instagram. les agradezco, realmente me sentí muy bien. Difícil fue para mí, pero bien, gracias. Bueno. Gracias a vos. Bueno, nos despedimos. de Gracias nuestro- por el espacio.
invitadas para cuando quieran venir a desarrollar este o otros temas. Muchas Muchas gracias. Bueno, saludamos a nuestros oyentes, les agradecemos a Santi, nuestro operador. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Chau, chicas, gracias. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba?